el día en que el Padre Pío confesó al diablo. La confesión era la principal actividad diaria del Padre Pío. Él tenía la capacidad de ver dentro del alma de sus penitentes. No era posible mentir al Padre Pío durante una confesión. Veía en los corazones de la gente. A menudo, cuando los pecadores eran tímidos, el Padre enumeraba sus pecados durante la confesión. Padre Pío invitaba a todos los creyentes a confesarse al menos una vez a la semana. Él decía: aunque una habitación esté cerrada, es necesario quitarle el polvo después de una semana. En el sacramento de la confesión, el Padre Pío era muy exigente. No soportaba a la gente que acudía a él solo por curiosidad. Satanás sobrepasó todos los límites del engaño cuando se dirigió al Padre Pío, haciéndose pasar por un penitente. Este testimonio nos lo cuenta el mismo Padre Pío. Un día, mientras estaba escuchando confesiones, un hombre se acercó al confesionario donde yo estaba. Era alto, apuesto, vestido con cierta elegancia y era amable y educado. Comenzó a confesar sus pecados, que eran de todo tipo, contra Dios, contra el hombre y contra la moral. Todos los pecados eran repugnantes. Estaba desconcertado por todos los pecados que me contó, pero le respondí con la palabra de Dios, el ejemplo de la Iglesia y la moral de los santos. Pero el enigmático penitente me respondió palabra por palabra, justificando sus pecados, siempre con extrema habilidad y cortesía. Excusó todas las acciones pecaminosas, haciéndolas sonar bastante normales y naturales, incluso comprensibles a nivel humano. Continuó de esta manera con los pecados que eran horribles contra Dios, contra Nuestra Señora o los santos, siempre utilizando argumentos irrespetuosos y evasivos. Siguió así incluso con los pecados más repugnantes que se pudieran imaginar en la mente de un hombre muy pecador. Me sorprendieron las respuestas que me dio con tanta sutileza y malicia. Me pregunté: ¿quién es este? ¿De qué mundo viene? Y traté de mirarlo para leer algo en su rostro. Al mismo tiempo, me concentré en cada palabra que pronunciaba, tratando de descubrir alguna pista sobre su identidad. Pero de repente, a través de una luz interna, vívida y radiante, reconocí claramente de quién se trataba. Una fuerza divina me hizo levantar la vista y mirar directamente a los ojos de aquel hombre. Fue entonces cuando reconocí al mismo Satanás. Sus ojos estaban llenos de odio y malicia, pero también de una profunda desesperación. En ese instante sentí cómo mi espíritu se llenaba de una inmensa paz y confianza en Dios. Sin temor, pronuncié las palabras que el diablo más teme escuchar. «Vete, Satanás, vete de aquí, en nombre de Jesús». El demonio, al escuchar las palabras del Padre Pío, se retorció de dolor y desapareció. El Padre continuó su relato diciendo: «Desde ese día, el diablo no volvió a acercarse a mí bajo la apariencia de un penitente, pero debo admitir que he sentido su presencia y sus ataques espirituales en muchas ocasiones a lo largo de mi vida». Don Pierino es sacerdote y uno de los hijos espirituales del Padre Pío. Cuenta esta historia. Un día el Padre Pío estaba en el confesionario, oculto por 2 cortinas. Las cortinas del confesionario no estaban cerradas del todo y logré ver al Padre Pío. Los hombres, siguiendo las reservas, estaban preparados a un lado, todos en fila. Desde el lugar donde me encontraba leía el breviario y a veces levantaba la vista para ver al Padre. De la pequeña iglesia, por la puerta, salió un hombre. Era guapo, de ojos pequeños y negros, pelo canoso, con chaqueta oscura y pantalones regalados. No quise que me distrajera y seguí recitando el breviario, pero una voz interior me dijo: «Para y mira». Me detuve y miré al Padre Pío. Aquel hombre, mientras daba pasos de un lado al otro y sin esperar su turno en la fila, se detuvo junto delante del confesionario, después de que se marchara el penitente anterior. Inmediatamente entró entre las cortinas, de pie, frente al Padre Pío. Después de ese momento no volví a ver al hombre de pelo oscuro. Luego de algunos minutos volví a ver a ese hombre, hundido en el suelo y con las piernas abiertas. En la silla del confesionario donde había estado sentado el Padre Pío, ya no vi al Padre Pío, sino a Jesús. Era rubio, joven y guapo, y miraba al hombre que había caído al suelo. Entonces vi de nuevo al Padre Pío, que subía de allí. Volvió a tomar asiento en su lugar,
y su aspecto se fundió con el de Jesús. Entonces vi solo al Padre Pío. Inmediatamente oí su voz. «Dense prisa todos». Nadie se dio cuenta de lo que pasaba. Todos volvieron a empezar con su turno. Este extraordinario encuentro entre Padre Pío y Satanás muestra la importancia y el poder del sacramento de la confesión. El diablo intentó en vano engañar y justificar sus pecados ante el santo sacerdote, pero él, lleno de la gracia de Dios, lo reconoció y lo rechazó con autoridad. Un monje contó una vez la siguiente historia. Un día el Padre Pío no dio la absolución a un penitente y le dijo: «Si vas a confesarte con otro sacerdote para que te dé la absolución, irás al infierno junto con él». Quería decir que el sacramento de la confesión es profanado por personas que no quieren cambiar de vida y son culpables ante Dios. Un día, un señor fue a confesarse con el Padre Pío, a San Giovanni Rotondo. Cuando acabó la acusación de los pecados, el Padre Pío le preguntó: «¿Tienes otro?». Y él le contestó: «No, padre». El padre repitió la pregunta: «¿Tienes otro?». «No, padre». Por tercera vez el Padre Pío le preguntó: «¿Tienes otro?». A la tercera respuesta negativa se acaloró el huracán. Con la voz del Espíritu Santo el Padre Pío gritó: «Calla, calla, porque tú no estás arrepentido de tus pecados». El hombre quedó como piedra por la vergüenza que pasó frente a mucha gente. Luego trató de decir algo, pero el Padre Pío le dijo: «Estás callado, hablador. Tú has hablado bastante. Ahora yo quiero hablar. ¿Es verdadero que frecuentas las salas de fiestas? ¿Sabes tú que el baile es una invitación al pecado?». El hombre se fue asombrado y no supo qué cosa decir, ya que tenía el carnet de socio de una sala de fiestas en su billetera. El hombre prometió no cometer otros pecados y después de mucho tiempo obtuvo la absolución. En un hotel de San Giovanni no era posible descansar ni de día ni de noche, porque estaba una niña endemoniada que chillaba de modo que daba susto. La mamá de la niña la llevaba cada día a la iglesia. Allí esperó a que el Padre Pío liberara a la niña del espíritu del mal. También en la iglesia la niña gritó muchísimo. Una mañana el Padre Pío, tras haber confesado a algunas mujeres, se encontró frente a él a la niña que gritaba espantosamente. La niña fue retenida con dificultad por 2 o 3 hombres. El Padre Pío, ya aburrido de todo aquel trasiego, golpeó la cabeza de la niña y dijo: «Ahora, basta». La pequeña cayó a la tierra. El Padre Pío le pidió a un médico que estuvo presente que llevara a la niña a San Michel, al santuario del monte San Ángel. Cuando el grupo llegó al destino, entraron a la gruta donde se había aparecido San Miguel. La niña se reanimó, pero nadie logró acercarla al altar dedicado al ángel. En el medio de la confusión, un fraile tomó la mano de la niña y tocó el altar. La niña cayó a tierra como si hubiera sido fulminada. Se levantó más tarde y, como si nada hubiera sucedido, le preguntó a su mamá: «¿Podrías comprarme un helado?». Ante esto, el grupo de personas volvió a San Giovanni para informar y agradecer al Padre Pío. Pero el Padre Pío le dijo a la mamá: «Dile a tu marido que no blasfeme más. De otro modo, el demonio volverá». Recordemos que el Catecismo de la Iglesia Católica dice: «Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen el perdón de la misericordia de Dios por la ofensa cometida contra Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que han herido con sus pecados, y que, con la caridad, con el ejemplo y con la oración, trabaja por su conversión». Se le llama sacramento de la confesión, ya que la revelación o confesión de los pecados a un sacerdote es un elemento esencial de este sacramento. En un sentido profundo, es también una confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia hacia el hombre pecador. Se le llama sacramento del perdón, ya que mediante la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz. Un día, un señor le dijo al Padre Pío: «Padre, yo digo mentiras cuando estoy con mis amigos. Lo hago para mantenerlos alegres». Y el Padre Pío le contestó: ¿quieres tú ir al infierno bromeando? San Pío de Pietrelcina ruega por nosotros.